Hace poco tuve que lidiar con una vecina de pesadilla, una Joa hambrienta de poder, Karen, que pensaba que podía hacer lo que quisiera. Al principio eran cosas pequeñas, una actitud engreída, un sentido de derecho. Luego empezó a estacionarse en mi entrada como si fuera suya, típico, ¿verdad? Le pedí amablemente que parara, me ignoró, le advertí, se rió, así que le enseñé una lección que nunca olvidaría, pero lo que pasó después se convirtió en una guerra total y la mejor parte es que nunca lo vio venir. Déjame empezar desde el principio. Antes de empezar, presiona el botón suscribirse para que podamos seguir brindándote historias locas de Joa como esta. Había vivido en mi casa durante 15 años, un vecindario tranquilo, grandes patios, sin Joa, sin drama. Trabajé duro por mi propiedad y me gustaba mi espacio. Luego Terry Daniel se mudó, miembro de la junta de Joa. Corte bob rubio corto, gafas de sol de diseñador, esa expresión de suficiencia permanentemente irritada que gritaba soy mejor que tú. Debería haber sabido que sería un problema la primera vez que vi su auto en mi entrada. Pensé que era un error, tal vez estaba esperando una entrega, tal vez su entrada estaba bloqueada, así que lo dejé pasar. Gran error la segunda vez que dejé una nota cortés en su parabrisas oye solo un aviso esta es propiedad privada por favor no estaciones aquí tiró la nota en mi césped la tercera vez que la pillé saliendo de su auto oye estás estacionada en mi entrada ella apenas levantó la vista si no tardaré luego se fue como si fuera su lugar de estacionamiento personal ahí fue cuando supe que lo estaba haciendo a propósito durante las siguientes 2 semanas su nuevo Lexus SUV se convirtió en un elemento permanente en mi entrada bloqueando mi garaje sentado allí durante la noche un día salí y vi una violación de Joa roja brillante en mi camioneta Ter me había reportado por estacionamiento ilegal en mi propia entrada fui directo a su casa toqué fuerte ella abrió la puerta con una sonrisa falsa si mueve tu auto se cruzó de brazos no veo cuál es el problema es mi propiedad Terry se encogió de hombros las entradas son áreas de uso común lo verifiqué con la Joa no hay reglas en contra no tenemos una. Joa sonrió todavía no fue entonces cuando hizo clic ella no era solo una vecina con derecho ella estaba tratando para tomar el control y ella acababa de cometer un gran error pensó que podía estacionarse donde quisiera pensó que simplemente lo aceptaría pero tenía otros planes Terry me había presionado demasiado ignoró mis advertencias se rió en mi cara usó mi entrada como su espacio de estacionamiento personal intenté ser razonable intenté ser paciente pero cuando usó la Joa como arma en mí contra se acabó el juego así que esperé y la próxima vez que estacionó en mi entrada me puse a trabajar comenzó bastante inofensivo encendí mi sistema de rociadores solo que esta vez ajusté los cabezales para que rociaran. Directamente a su auto me senté en mi porche con un café viendo su Lexus empaparse con agua fangosa cuando salió gritó ¿en serio? Me encogí de hombros o mis malos rociadores tienen un temporizador sus uñas cuidadas se clavaron en su palma mueve tus malditos rociadores tomé un sorbo de café mueve tu maldito auto se fue furiosa murmurando en voz baja. Pero no movió el auto así que la próxima vez que mejoré mi juego esparcí semillas de pájaros por todo el capó de su Lexus al mediodía su auto estaba cubierto de palomas por 300 pm el parabrisas era un desastre. Cuando salió parecía lista para matar ¿qué hiciste? Incliné la cabeza ¿qué quieres decir? Señaló el desastre pusiste algo en mi auto, me acerqué, me pasé un dedo por el capó, lo lamí, ¿eh? Sabe a karma su cara se puso roja entró pisando fuerte cerrando la puerta de un portazo pensé que tal vez solo tal vez entendería el mensaje no lo hizo. Así que fui por el movimiento final a la mañana siguiente me desperté temprano el Lexus de Terry estaba allí en mi camino de entrada otra vez me acerqué y vertí un galón lleno de jarabe debajo de las manijas de las puertas. Luego tomé aceite de cocina y lo vertí debajo de sus llantas en el momento en que intentó agarrar la manija de la puerta.
Chilló, se limpió las manos en su suéter de diseñador empeorando las cosas, luego se subió adentro, giró la llave y sus llantas comenzaron a girar sin agarre, sin tracción. Me senté en mi porche mirando, intentó dar marcha atrás, nada. Intentó empujarlo, todavía nada, salió furiosa. Fue entonces cuando me vio, saludé. Problema, sus manos apretadas en puños. ¿Crees que esto es gracioso? Sonreí. No tan gracioso como esa infracción de la asociación de propietarios que me diste por estacionar en mi propia entrada. Ella pisoteó hacia mí. Te vas a arrepentir de esto. Solo me encogí de hombros. Ya veremos. Se fue furiosa gritando en su teléfono. Pensé que estaba llamando a la asociación de propietarios. Pensé que había ganado. Pensé que este era el final. Estaba totalmente equivocado, porque lo que Terry hizo después llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. A la mañana siguiente salí esperando ver una entrada vacía, en cambio vi algo peor. Un profundo arañazo de llave que recorría todo el costado de mi camioneta, no uno pequeño, no un accidente, deliberado y malicioso, tallado en la pintura de adelante hacia atrás. Revisé mis cámaras, 3:17 de la mañana. Terry en medio de la noche, con la capucha puesta, la cara cubierta, rayando mi camioneta como un vándalo, mi mandíbula apretada. Ella quería guerra o simplemente la consiguió. Fui directo a su casa y golpeé la puerta. Se tomó su tiempo para responder. Cuando lo hizo, estaba sonriendo con suficiencia. Oh, mira quién es, algo anda mal. Levanté mi teléfono, mostrándole las imágenes de ella destrozando mi camioneta. Tú hiciste esto. Ella apenas lo miró. No sé qué estás hablando, de que crees que soy idiota. Se cruzó de brazos. Pruébalo en el tribunal. Ahí fue cuando me di cuenta de que no le importaba. Pensó que podía salirse con la suya con todo. Pensó que la asociación de propietarios la cubriría y luego me dio el empujón final. Sonrió con suficiencia y dijo, quizás la próxima vez no te metas con la persona equivocada. Di un paso al frente. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Su sonrisa se desvaneció. Me di la vuelta y me alejé. Y fue entonces cuando hizo su siguiente movimiento. Esa tarde recibí un correo electrónico de la asociación de propietarios. Una queja formal. Acoso a un miembro de la junta. Comportamiento amenazante. Uso ilegal de propiedad privada. Y la multa de $11,000. Me reí. Ya no intentaba molestarme. Estaba usando a toda la asociación de propietarios como arma. Fui a la oficina de la asociación de propietarios para enfrentarlos. ¿Y adivina quién me esperaba? Terry, con los brazos cruzados, tan presumido como siempre. El presidente de la asociación de propietarios, un tipo sin carácter con un chaleco, deslizó la infracción por la mesa. Estas multas son serias. Señor Carter. Me incliné. ¿Sabes qué más es serio? Presentar un informe policial falso. Terry inclinó la cabeza. ¿De qué estás hablando? Sonreí con suficiencia. Oh, ya lo verás pronto. Agarré el periódico, lo partí por la mitad y salí. Pero lo que no sabía era que Terry estaba a punto de llevar las cosas aún más lejos, y esta vez no solo estaba jugando sucio, estaba infringiendo la ley esa noche. Esperaba problemas. No esperaba luces rojas y azules intermitentes en mi entrada. Abrí la puerta principal para ver a dos policías de pie en mi porche y parado justo detrás de ellos, fingiendo llorar. Era Terry. Señor, tenemos que hablar, dijo uno de los oficiales. Crucé los brazos. ¿Cuál es el problema? Terry sollozó secándose las lágrimas que no tenía. Me amenazó con un arma. Parpadeé. ¿Qué? Destruyó mi auto.
Ella sollozó y cuando intenté hablar con él, me apuntó con un arma. Casi me río. Ella directamente estaba inventando cosas. Uno de los oficiales me miró midiendo mi reacción. ¿Tiene un arma de fuego, señor? Sí, dije. Y también tengo cámaras de seguridad. La cara de Terry te dejó caer. ¿Qué? Hice un gesto hacia la casa. Entra. Guardé todas las imágenes. Ella perdió la cabeza. No, no necesitas ver eso. Los oficiales la ignoraron, me siguieron adentro donde abrí mi feed de seguridad y allí estaba Terry rayando mi camioneta, Terry pinchando mis llantas, Terry estacionando en mi entrada riéndose de mis advertencias y la mejor parte. Terry fingiendo los daños a su propio auto para que pareciera que lo hice yo. Los oficiales observaron en silencio. Uno de ellos dejó escapar un largo suspiro. Si esto no se ve bien para ella, la voz de Terry se disparó una octava. Eso no es justo, me tendió. La oficial se giró hacia ella. Señora, usted presentó un informe policial falso. Eso es un crimen. Su expresión de suficiencia finalmente se quebró. Espere, ¿no me van a arrestar? ¿Se dan la vuelta?, gritó Terry mientras la esposaban. Se giró hacia mí, sus ojos ardían de odio. ¿Crees que esto se acabó? Me apoyé en el mostrador viéndolo salir. Sí lo creo. Pensé que este era su punto de quiebre. Pensé que había ganado, pero había subestimado hasta dónde estaba dispuesta a llegar, porque Terry todavía tenía un último movimiento y estaba a punto de cometer un gran error. Pensé que Terry se mantendría oculta después de ser arrestada. Tal vez se alejaría y avergonzaría. Tal vez intentaría reconstruir lo que quedaba de su reputación. No. Porque 3 días después me desperté y encontré un nuevo aviso de infracción pegado en mi puerta principal. Violación de la Asociación de Propietarios, multa por equipo de vigilancia no autorizado, 22,000 pesos. Miré el papel completamente desconcertado. Mis cámaras de seguridad, las mismas que atraparon a Terry cometiendo múltiples delitos. Caminé hasta mi buzón. Otra infracción: incumplimiento de mantener la apariencia de la entrada, 500 pesos, y luego almacenamiento no autorizado del vehículo, 1,500 pesos por mi propia camioneta. Terry seguía moviendo los hilos desde dentro de una celda de la cárcel y ahora no solo estaba tratando de arruinarme personalmente, estaba usando a toda la asociación de propietarios como arma. Fui directo a la oficina del secretario del condado. Pedí ver cualquier archivo de propiedad reciente vinculado a mi dirección. El secretario frunció el ceño. Hay múltiples casos abiertos aquí. Me incliné. Definir múltiple. Giró el monitor hacia mí. Escaneé la pantalla y fue entonces cuando lo vi. Permisos falsos vinculados a mi propiedad. Investigaciones de cumplimiento en curso presentadas por la Asociación de Propietarios. Solicitudes de anexión de propiedad. Terry no solo me había estado acosando, había estado ejecutando una estafa completa. Durante años empecé a hablar con los vecinos. Las historias eran idénticas. Me multaron por una cerca que nunca instalé. La Asociación de Propietarios me cobró por repintar mi casa cuando nunca la toqué. Me dijeron que mi entrada no cumplía con el código y me obligaron a rehacerla por 10,000 pesos. ¿Y adivina a dónde iba todo ese dinero? Directo a los bolsillos de Terry. Imprimí todos los documentos que pude encontrar. Recopilé cada violación, cada multa falsa, cada cargo fraudulento de la Asociación de Propietarios y luego envié todo a la División de Fraude del Estado. Pensé que tomaría semanas procesarlo. Pensé que habría audiencias, investigaciones, tal vez una demanda. Pensé que esta sería una larga batalla. Estaba equivocado, porque menos de 24 horas después, todo el mundo de Terry se derrumbó. El Estado allanó la oficina de la Asociación de Propietarios. Confiscaron registros financieros, correos electrónicos, registros de reuniones de la Junta de la Asociación de Propietarios y resultó que Terry había estado robando durante años por una suma de cientos de miles de dólares. Falsificaron violaciones para mudanzas,
amenazas legales falsas y ahora no solo enfrentaba una demanda, enfrentaba cargos criminales. Pensé que solo estaba tratando con una Karen con derecho. No me di cuenta de que me había topado con una operación de fraude a gran escala y ahora ella no era la única que caía. Terry había terminado, su estafa fue expuesta, las demandas se acumulaban, el Estado iba tras ella, los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios ya la habían delatado, todo lo que había construido. Su pequeño imperio de control, el poder y la extorsión se estaban desmoronando, pero si algo había aprendido sobre personas como ella, era que no se rinden sin luchar, así que me preparé, reforcé mis cámaras de seguridad. Cambié mis cerraduras y mantuve mi escopeta al alcance de la mano. No tenía miedo, solo estaba esperando y mi paciencia dio sus frutos. 2 noches después, mi alerta de seguridad sonó a las 3:14 de la mañana. Abrí mi cámara y apunté a una figura en mi entrada, en D, vestida con capucha negra, máscara y sosteniendo algo afilado. Hice zoom, estaba cortando mis neumáticos, agarré mi escopeta y salí al porche, me moví 1 pulgada y llamé a la policía, se congeló, su rostro pálido. Luego corrió directamente hacia las luces rojas y azules intermitentes, los policías ya la habían estado observando, habían estado construyendo un caso y esta noche tenían todas las pruebas que necesitaban. La abordaron para el suelo, la esposó y le leyó una larga lista de cargos: fraude electrónico, falsificación, crimen organizado, conspiración para cometer extorsión y ahora vandalismo y allanamiento. Terry gritó: ¿crees que has ganado? Me acerqué cuando la metieron en el coche patrulla, me incliné, no creo saberlo, la puerta se cerró de golpe y así como así se fue. Pensé que había terminado, pensé que la pesadilla finalmente había terminado y así fue. Pero no antes de asegurarme de que nunca lo olvidara, porque ahora era mi turno. A la mañana siguiente todo el vecindario era un caos. Las noticias se extendieron rápidamente, todos habían visto a Terry Daniel siendo llevado esposado, pero la mejor parte es que la policía aún no había terminado. Al mediodía los coches patrulla habían regresado, esta vez para allanar la oficina de la Asociación de Propietarios. Me quedé en mi porche con un café en la mano viendo cómo los oficiales sacaban cajas de documentos, discos duros y pilas de permisos de falsificación. Terry podría haber sido arrestado, pero quería asegurarme de que cada persona involucrada pagara por lo que hizo. No era el único, los vecinos comenzaron a presentarse con sus propias historias. Un veterano jubilado al otro lado de la calle me dijo que había pagado de más 10,000 pesos en tarifas de permiso solo para reemplazar una cerca. Una mujer, 3 casas más abajo, se vio obligada a arrancar todo su camino de entrada después de que la Asociación de Propietarios afirmó que no cumplía con las normas. Solo para descubrir más tarde que la Asociación de Propietarios había revendido los materiales a un contratista. Una pareja había estado pagando cuotas obligatorias de la Asociación de Propietarios durante 5 años por una casa que nunca estuvo en la Asociación de Propietarios. Para empezar, fue un robo organizado descarado y ahora todo el vecindario quería sangre. Las noticias locales se enteraron de la historia en 24 horas, luego el Estado se involucró. Resulta que esto no solo estaba sucediendo en nuestro vecindario. Terry y sus compinches habían estado ejecutando la misma estafa de permisos en múltiples comunidades. Violaciones falsas, desalojos forzados, amenazas legales falsas y millones de dólares en tarifas robadas. El fiscal de distrito lanzó una investigación criminal a gran escala y, de repente, los propios miembros de la junta de Terry se volvieron en su contra. Enfrentando una pena de prisión, cambiaron de opinión al instante, entregaron correos electrónicos, registros financieros y pruebas de todo. El plan fue más profundo de lo que nadie imaginó. Terry fue acusada de fraude electrónico, falsificación, crimen organizado,
conspiración para cometer extorsión, múltiples cargos de allanamiento y acoso. La Junta de Joa también fue acusada. Terry no solo enfrentaba unos pocos años de prisión, sino que enfrentaba décadas y la mejor parte, incluso después de su arresto, sus problemas no habían terminado. Los propietarios demandaron. Se presentó una demanda colectiva masiva exigiendo que se devolviera cada dólar robado para cuando terminara. Terry perdió todo, su dinero, su casa, toda su reputación y el vecindario finalmente libre. Unas semanas después, recibí una última carta, esta vez no era una amenaza, no era una multa, era una declaración formal. La Asociación de Propietarios del Vecindario redactado se ha disuelto oficialmente. La leí 2 veces, luego la enmarqué y la colgué en mi sala de estar como un recordatorio de que no importa cuánto poder crean que tienen. Siempre hay una cosa que no pueden quitarle a un hombre el derecho a defender su posición porque intentaron obligarme a ir y me aseguré de que nunca lo olvidaran.